Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien. Y hoy les traigo este rico pan de elote que estoy haciendo una prueba en la freidora de aire. Y vean qué tal me quedó y si es que me quedó. Vamos a ver. Vamos a poner en el vaso de la licuadora 4 huevos. Estos están a temperatura ambiente. También voy a estar agregando una lata de leche condensada. Esta lata es de 387 gramos. Si ustedes gustan, en el canal también ya tengo cómo preparar la leche condensada desde casa. Se los voy a estar dejando aquí en las etiquetas, en la parte de arriba del video o también en la cajita de descripción del video. También le voy a estar agregando una taza de elote. Yo tengo una taza de elote cocido de esos de lata. O también ustedes pueden utilizar elote natural, una taza de harina de trigo todo uso y una cucharadita de royal o polvo para hornear. 90 gramos de mantequilla que yo ya la tengo derretida. La voy a agregar aquí y lo vamos a llevar a licuar. También le voy a estar agregando aquí una pizquita de sal para que potencialice los sabores. Lo llevo a licuar. Yo no lo llevé a licuar tanto para que quedaran un poquito y se sintieran los granitos del elote. Así que le voy a empezar aquí a licuar. Aproximadamente fueron unos 2 minutitos a velocidad media. Aquí voy a poner a precalentar la freidora de aire a 200 grados por aproximadamente unos 5 minutos, pero la verdad fueron como unos 10 los que la dejé mientras acababa de preparar lo demás. Aquí estoy utilizando una flanera. Este es el tamaño universal de una flanera. Aproximadamente es de 18, me parece que son de 18 a 20 centímetros. Le voy a poner este desmoldante casero que también se los recomiendo mucho. Ya la tengo en el canal. De verdad se los recomiendo. Úsenlo y van a ver que les va a encantar. Lo voy a poner aquí en toda la base. También voy a poner este papel para hornear para ayudarme a que no se pegue en la parte de abajo. Pero les aseguro que no hace falta. Simplemente es como para asegurarnos, ¿verdad? Pero de verdad este desmoldante casero está muy bueno. Se los recomiendo muchísimo. En la cajita de información también les estaré poniendo el link para que vayan y lo vean. También aquí en la parte de arriba, donde aparecen unas letras, ahí también les voy a estar poniendo el link para que nada más le den clic y los lleve a la receta. Vamos a vaciar. Miren, aquí se ve que no está bien licuado, pero precisamente por eso. Este no va a ser un pan que va a quedar muy esponjadito. Este va a quedar un poquito tipo budín. Pero de verdad queda muy rico. Aquí tengo ya la canastilla de la freidora de aire. Y le voy a poner aquí el molde. Aquí el molde lo estoy tapando, pero preferí mejor quitarle el aluminio y ya cuando estuviera un poquito más de tiempo en la freidora se lo iba a poner para que no le llegara a quemar. Entonces yo ya le puse la freidora. Y aquí la freidora, el tiempo máximo eran 29 minutos, pero yo iba a ocupar 40, así que la dejé 30 minutos. Ya después de que pasaron 30 minutos, yo alcancé a ver que todavía estaba crudo y lo dejé otros 10 minutos, pero yo vi que empezaba ya a quemarse y fue cuando le decidí ponerle el papel aluminio. Ya que le puse el papel aluminio, lo metí de nuevo. Fueron otros 10 minutos que fueran los 40. Pero al sacarlo y ya tener el papel aluminio, vi que de nuevo estaba crudo, así que decidí quitarle el papel aluminio y dejarle 10 minutos más. En total fueron 50 minutos en mi freidora de aire. Sí se alcanzó a quemar de la parte de arriba. Vean este poquito que está aquí, pero si yo le levantaba un poquito con el dedo o con el cuchillo, sí se alcanzaba a venir. Entonces sí se podía quitar todo esto que es lo quemadito. Pero me van a creer que todo eso quemadito le da un sabor bien rico a este pastel.
No es buena apariencia, la verdad, pero eso quemadito, eso tostadito que está arriba, sabe muy, muy rico. Ahora voy a esperar a que se enfríe un poquito para poder desmoldarlo. Si lo desmoldo así caliente, se va a deshacer. Entonces no queremos eso. Voy a esperar a que se empiece a enfriar. Se empiezan a separar de las orillas, como en este lado. Miren qué bonito se ve ese color bien amarillito del pan. Ahora que ya estuvo frío, miren, ya lo quité. Vean cómo se ve totalmente despegado. Miren cómo quedó. Está muy bueno este desmoldante, así que se los recomiendo mucho. Y vean el color tan bonito que le dio en la parte de abajo. Ahora sí que desgraciadamente pues se alcanzó a quemar en la parte de arriba. Pero pues eso se lo voy a quitar con un cuchillo y se los voy a mostrar. Así tal cual para que vean cómo se ve. Eso se lo voy a quitar. Y ustedes verán qué tal quedó. Pues aquí está. Miren qué bonito quedó de este lado. Se ve muy bonito ese color amarillo. Yo utilicé el elote de lata, pero ustedes pueden utilizar elote natural. Miren, aquí ya se lo quité. Todo lo que era todo lo que era lo quemadito. Y ahora les voy a enseñar cómo se ve por dentro. Pues espero que les agrade y pues intenten prepararlo ustedes. Yo esta es la primera vez que estoy haciendo este pan en una freidora de aire. Digamos que esta es una prueba. Voy a hacer otra prueba para exactamente decirles cómo queda. Para que vean que también a nosotros de repente pues no nos quedan a la primera las recetas que hacemos. Así que simplemente quise compartirles esta receta. Pues espero que la preparen, les agrade. Nos vemos, que estén muy bien y no olviden suscribirse, que es completamente gratis. Activen la campanita para que les llegue notificación de cuando suba algún video. Después de las 6 de la tarde estaré subiendo video. Prácticamente es como a las 7, 8 de la noche para que si ustedes gustan puedan pasar y revisar el canal. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.